Bienvenidos a nuestros amigos de Diario Caviar y de Tintero Político. En esta oportunidad vamos a realizar una entrevista al profesor Francisco Durán. Él es sociólogo, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Católica, tiene un doctorado en California y Berkeley y es columnista de La República. Un poco la dinámica que vamos a manejar es una dinámica de una pregunta por cada entrevistador y sobre un tema a menos relevancia que ha estado en esta semana, sobre todo la salida repentina del ministro Castilla del Ministerio de Economía. ¿Sí? Empezamos con Piero Miranda. Amigos de Caviar y Tintero Político, vamos a comenzar esa entrevista con el profesor Francisco Durán. Bueno, profesor Durán, vamos a comenzar haciendo un poco de análisis de lo que pasó el tema de Castilla, el tema de esa salida exabrupta, ¿no?, que sucedió hace unos cuantos días. Quisiera saber específicamente, se habla de mucho de qué o quiénes pudieron ocasionar esta salida. ¿Usted cómo lo ve ese enfoque? ¿Cree específicamente que fueron personas en un contexto o que fueron, digamos, una serie de eventos que acumuló Castilla para que salga, digamos, esta salida, ¿no? Bueno, creo que han sido las dos cosas, una serie de eventos que se han ido acumulando a lo largo del tiempo, particularmente este año, que han implicado un desgaste del ministro. Un desgaste no solo como ministro de Economía, sino como actor político. Por ejemplo, la salida del anterior presidente del Consejo de Ministros, debido a una intervención directa de Castilla, cuando ya había renunciado para precisar de que el gobierno o su ministerio no aceptaba un aumento del salario mínimo. Así han ocurrido otros incidentes, entre ellos el problema de las AFPs, en la medida en que por la vía de un decreto, digamos, ¿no?, una capacidad del Ministerio de Economía de generar normas, incluyeron la obligatoriedad de los independientes a aportar las AFPs, lo que generó a su vez una serie de consecuencias políticas, ¿no? Esta vez con un sector de la población que es bastante amplio, ¿no?, y que nunca está muy organizado, pero de pronto se galvaniza en torno a esa demanda que consideran injusta. Ha estado la cuestión de la manera como se fue gestando el llamado paquete reactivador. En realidad es una serie de paquetitos que va saliendo poco a poco ante la desaceleración o enfriamiento de la economía peruana, que exigía, digamos, una respuesta para poder ver cómo reactivarla, ¿no? Y según he podido averiguar, han sido pues una serie de reuniones en un hotel de San Isidro, donde han convocado a directivos de la CONFIEP, de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, a personajes, digamos, o a economistas, expertos de las 2 o 3 consultoras principales del país, y ellos se han puesto de acuerdo para discutir un paquete, ¿no? De ahí esa influencia en los llamados sobrecostos, ¿no?, que digamos es un argumento que hace mucho tiempo tanto empresarios como Roque Benavides, como instituciones como el Instituto Peruano de Economía están demandando. Y finalmente los lobbies, digamos, ¿no?, que ha sido el evento de la última semana o las últimas semanas. Estos grupos de poder ante esa salida repentina de Castilla, ¿no? Bueno, ya se hablaba hace mucho tiempo de la salida, pero lo exabrupto, lo abrupto, perdón, de la manera como ha salido, llama la atención, ¿no? Entonces tiene que haber habido un factor que, como se dice, gatilla esa salida, ¿no? Es probable que hayan sido la cuestión de los lobbies, en particular la llamada ley Coca-Cola, pero en la medida que Castilla ha elegido a su reemplazante, que es su jefe de gabinete asesor, digamos, no hay mayor sacudida, ¿no?, en el sistema de relaciones e influencias entre las grandes empresas del Estado. Claro. Entonces tienen confianza, como se dice, ¿no? Claro. Ahora usted tiene lo que dice de la teoría de la captura del Estado, en que, digamos, Castilla es, digamos, el garante entre estos grandes grupos económicos, grupos de poder fácticos y el gobierno. Ahora, con la salida de Castilla, ¿cómo queda, digamos, la captura del Estado en sí? ¿Cómo se articula? Bueno, yo creo que en la medida en que hay una gran continuidad, por la manera como se ha hecho la sucesión, en realidad lo que se puede decir es que es un cambio de ministro, pero bajo las mismas condiciones de captura del Estado, que con variaciones, ¿no?, se viene generando en el país desde 1990. La captura requiere 3 condiciones, ¿no?, generales.
La primera es un muy alto nivel de concentración de poder económico, cosa que sigue desarrollándose. Por ejemplo, Sodimac y Maestro se han fusionado, 70% del mercado. Claro. ¿No? Le pongo un ejemplo, podrían hablar de bancos, de farmacias. Segundo, tiene que haber una alta concentración del poder político. Claro, uno dice hay una democracia, sí, pero cuando tú tienes un superministerio que tiene esta capacidad de generar leyes, hay una alta concentración de poder político. Y tercero es, digamos, una sociedad civil un poco organizada, ¿no? Con poca capacidad de reacción frente a problemas de injusticia económica, ¿no? o que no tome en consideración sus demandas. Esto último también es un factor, sin embargo, de algún modo ha contribuido en la caída del ministro, pero no al cambio del sistema de captura del Estado, ¿no? Eso se mantiene como tal. Tiene que haber una crisis política, ¿no? Y se pondría fin a la captura del Estado, digamos, cuando el propio presidente decide reclutar economistas que no representen esta correa de transmisión, ¿no? Y sobre todo pensando un poco a nivel ya de Sudamérica, justo usted menciona que la crisis política tiene que ver fuerte para terminar con esa captura del Estado. Sí. Hay países que han pasado por esto, quizás los casos más cercanos son Ecuador y Bolivia, estados capturados desde los 90 por reformas neoliberales, pero que han diseñado ahora un nuevo modelo de desarrollo económico de acuerdo a sus particularidades. Entonces, pensando un poco en la realidad de nuestros vecinos, sobre todo también Chile, Colombia, por ahí, ¿el Perú continuará con este modelo o podemos hablar justamente de lo que Ollanta nos ofreció alguna vez, la gran transformación? ¿Se puede dar en su momento o va a mantenerse este modelo? Sí, en general los países que se llama de la Alianza del Pacífico, todos tienden a tener con variaciones, ¿no es cierto?, este problema de captura del Estado, ¿no? Es el caso de México y los grandes grupos de poderes transnacionales que operan ahí. Es el caso de Costa Rica, ¿no?, que es un miembro importante de esta alianza. Ciertamente en Colombia, Chile. Chile es un poco más matizado, ¿no?, por la influencia de los socialistas, pero digamos bajo Piñera tenía esa característica. Y ciertamente el caso del Perú, que es probablemente el más extremo de todos, ¿no? Y eso implica que siguen una línea muy distinta, y es interesante, ¿no?, que también es internacional a países como los que tú mencionabas, ¿no?, donde hay que incluir otros también, como Venezuela. En realidad el punto de quiebre fue Venezuela en 1998, cuando entra Chávez en medio de una crisis del modelo neoliberal y desarrolla una política alternativa, ¿no?, a la que existía anteriormente. Ahora, ha mencionado usted a Alonso Segura, ¿no?, que es, digamos, el reemplazo de Luis Castilla. Digamos, ha dicho de que efectivamente era el jefe del grupo de asesores del exministro Castilla. Entonces, usted, digamos, nos debe entender de que no habría un gran cambio. Entonces, esto con, digamos, esta acción de Segura que tiene que pagar a los fonavistas, o digamos, por ejemplo, ese acercamiento que tuvo Alan García, de que era, digamos, aconsejarle de cierta manera al nuevo ministro, ¿cómo lo ve usted? Digamos, un poco ese desaire que hizo, que no quiso reunirse, o este paso que tuvo de pagar a los fonavistas. Por legitimarse en el cargo con una medida que ciertamente es de beneficio popular, ¿no? Se había prometido pagar a los fonavistas desde hace muchísimo tiempo, porque fue un impuesto, digamos, predatorio. A uno le cobraban, ¿no?, de planilla una cantidad para hacer obras y las obras nunca se realizaron. Entonces tiene que entra el principio de devolución, ¿no es cierto? Entonces ahora han prometido una devolución. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ha habido varios lobbies anteriores, por ejemplo, para que también se considere las deudas que tiene con los bonistas de reforma agraria, ¿no es cierto? Y me acuerdo de haber escrito al respecto y hubo una discusión en la República cuando les argumenté al respecto, le dije, bueno, al final de cuentas, ¿quién está primero? ¿Están primero los fonavistas o están primero los bonistas de reforma agraria? O sea, gente trabajadora, digamos, pero que después se empobreció mucho, ¿no? O gente que muy rica que perdió su propiedad, pero que, digamos, no está en una situación difícil, ¿no? Entonces es una medida populista pequeña, ¿no? Pero sin embargo hay que ver los detalles. ¿A cuánto le van a pagar? ¿Un qué cronograma? Mientras no conozca los detalles, creo que no se puede dar una opinión definitiva de si esto es realmente sincero.
Otro aspecto en el cual ellos podrían tratar de avanzar es, como ha sugerido el mismo Pedro Pablo Kuczynski, es darle los aumentos a los médicos, ¿no? Teníamos los médicos peor remunerados, creo, de la región, ¿no? Lo cual da una idea de este sistema de prioridades que tiene ministros como Castilla y probablemente también Segura, ¿no? O sea, primero los inversionistas, segundo los inversionistas, tercero los inversionistas. Pero son siempre los grandes inversionistas, no son los pequeños ni los medianos inversionistas. Mientras tanto hay miles de pequeños empresarios, acabo de hablar con uno el fin de semana, de la Asociación de Productores de Stevia de Guayán, que necesitan pues secadoras de stevia, necesitan un sistema de financiamiento, ¿no? Para agrupar a los productores, sistema de conversión, no hay manera de que ellos hablen con un ministro, ¿no? Entonces, yo creo que Segura es, por lo que las señales indican, más de lo mismo. Una buena medida política de Pablo Folavista es una metida de pata al rechazar de manera tan poco cortés y abrupta, ¿no? El pedido de diálogo con Alan García, ¿no? Claro. Y hablan un poco más del MEF ya como institución, la burocracia interna. Justamente en esa época las reformas liberales en el gobierno de Fujimori, ¿qué tanta influencia todavía de la burocracia del fujimorismo hay en el MEF? Esa burocracia que ya se ha mantenido justamente conservando el modelo económico hasta el momento. Bueno, en el aparato económico del Estado, que es distinto del aparato social, muy abandonado, y el aparato de administración de justicia, que tiene una serie de problemas, ¿no? Lo mejor del aparato estatal es el aparato económico. Entonces ahí está la tecnocracia más calificada y mejor pagada. ¿Esto de cuándo viene? De la época de Fujimori. Y generalmente las burocracias, con algunas excepciones, quedan y los gobiernos pasan, ¿no es cierto? Entonces hay toda una tecnocracia formada bajo esa concepción de una política muy agresiva de libre mercado que prioriza la inversión de las grandes empresas, tanto porque este grupo ha continuado en algunos casos como porque han entrado nuevos reclutas bajo el mismo criterio. Ahora, una alta burocracia que existía durante Fujimori en torno al MEF se formó en personajes como Roberto Abusada, el economista que falleció hace poco, Fritz Dubois, y otros, ¿no? Que estuvieron durante los 90 en el Estado, pero que también actuaban en el sector privado. Entonces existía ya una correa de transmisión que se generó a través del Instituto Peruano de Economía. Esa gente ha salido porque se quemó, digamos, ¿no? A finales de los 90 con la crisis del 2000, pero han logrado regresar o volver a regresar al Estado o volver a influir en el Estado, ¿no? Por ejemplo, yo creo que una de las entidades más consultadas por el ministro Castilla es el Instituto Peruano de Economía, porque es quien ha elaborado durante muchos años la famosa tesis de los sobrecostos laborales, ¿no? Si ustedes ven los periódicos, la televisión, quien ha salido en primeras planas, en grandes entrevistas, ha sido Roberto Abusada para justificar la importancia de este paquete reactivador. Claro. Ahora, ya que me hablas acerca de esa correa de transmisión, algo que recuerdo que hace un tiempo nos dijo, era que los ministros, digamos, salientes del caso de Economía, por ejemplo, conseguían puestos en empresas privadas, puestos de gerentes, etcétera, ¿no? Puestos importantes. Ahora, ¿cómo ve dentro de esto el futuro del exministro Castilla, ¿no? Porque, digamos, unos analistas dijeron que él iba, digamos, a controlar el MEF tras las bambalinas, ¿no? Entonces, ¿cómo ve un poco el futuro de Castilla? ¿Inmediatamente va a controlar el MEF tras bambalinas o va a apuntar al sector privado? La democracia neoliberal viene de dos canteras. La primera cantera son los organismos financieros internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento. Castilla venía de la Corporación Andina de Fomento. El actual ministro, ¿no?, que lo reemplaza, el ex jefe de gabinete de asesores, ha tenido un periodo en el Fondo Monetario, por ejemplo. La otra cantera es la cantera de las grandes empresas privadas, de los grandes grupos de poder, la gran nacional y el sistema bancario, ¿no? Segura, por ejemplo, representa a los dos, ¿no? Porque fue funcionario del Banco de Crédito del Perú, alto funcionario, y en fin, luego ha tenido una carrera, ¿no?, en otras instituciones, entra como jefe de gabinete de asesores,
y probablemente cuando salga va a ser reclutado por una de estas dos. La puerta Castilla, giratoria, ¿no? claro, es la famosa puerta giratoria que entran y salen, Sí, sí. ¿no es cierto? Castilla probablemente termine en un organismo internacional, pero no lo sabemos, ¿no? Se está tomando unas vacaciones, pero estoy seguro de que va a regresar al redil, ¿no? Claro. Entonces, Perú, bueno, ahora ha seguido las políticas en ese modelo económico, la inclusión social con desarrollo. Se ha vendido mucho ese lema en el gobierno. Sin embargo, el MEF ha sido una de las instituciones que más ha estado en contra de grandes reformas. Entonces, ¿qué tanto se ha dado este objetivo del gobierno teniendo en cuenta que no hay un gasto social tan fuerte como se esperaba con esa gran transformación? Sí, esa es ciertamente una constatación penosa, ¿no? Porque Ollantaytamala inició su campaña y construyó una base de apoyo en torno a la idea de transformar la política económica y poner un énfasis prioritario, digamos, en el caso de las políticas sociales, con los distintos programas que ofreció, ¿no? Félix Jiménez estaba en su... Claro. Y sin embargo, apenas se formó el gobierno, en lugar de reclutar, ¿no es cierto?, a sus economistas que lo habían apoyado en la campaña, da media vuelta y comienza a reclutar a gente como Castilla, como el presidente del Banco Central de la Reserva, Velarde. No creo que ese fue el fin de la gran transformación. De algún modo ya estaban los dados tirados cuando él le da el poder, digamos, a este grupo de economistas que a su vez, con el apoyo presidencial, ejercen discreción. Entonces pueden inaugurar algunos programas sociales, financiarlos directamente, pero no cambiar lo esencial del modelo económico vigente, digamos, que es este gran énfasis en las inversiones y esta falta de énfasis en lo social, ¿no? Entonces tú ves pensión 65, el total de pensionarios, digamos, se ha reducido considerablemente, o mejor dicho, ha sido pequeño, ¿no? Entonces beca 18 y ya los fondos no son demasiado grandes, ¿no? Y así no puede seguir con los distintos problemas sociales, ¿no? Entonces, lo curioso es que Humala ha mantenido su discurso de ser un presidente inclusivo, ha vendido con cierto éxito esa idea hacia afuera, ¿no? Porque él nunca se ha peleado con Venezuela ni con Bolivia, ¿no? Hace un equilibrio, digamos, que es lo que él le gusta hacer, digamos, ¿no? No estar aquí ni allá, sino ponerse en el medio de las cosas, inclinarse a un lado según lo que le conviene, ¿no? Estos días, una semana, salió la revista Poder, ¿no? Y salían, digamos, un poco esos escala de poder de cada persona, cada personaje público, político, y salió un empate entre la Negra Heredia y Ollantaytamala, el presidente. Sí. ¿Qué opinión un poco le merece este empate, digamos, técnico, ¿no? Que está en esa revista Poder? Digamos, en sí es el poder entre comillas, porque en sí, como tomando en cuenta el capítulo del Estado, no hay, digamos, un poder significativo de esos dos personajes, ¿no? Sería un poder, digamos, para los medios. Poderes, ¿no? Hay dos gobiernos. El gobierno económico centrado en el MEF, en estas alianzas, y el gobierno político centrado en la presidencia. En el caso particular de Humala, él cogobierna con su esposa. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que, y yo no estaba acá, todavía estaba en Texas, pero apenas regresé, que me encontré con que se usaba el término pareja presidencial. Entonces cuando averigüé por qué se habla de pareja presidencial, digo, no, eso es instrucción del Palacio, de que se hable de esa manera, ¿no? En referencia a Ollantaytamala. Y me dije, entonces esto es algo, una realidad, digamos, de la manera como está organizado el poder político y quienes son entrevistados, que son generalmente élites, ¿no? O sea, no es una encuesta popular, digamos. Es una encuesta de líderes de opinión, ¿no? Gente especializada, gente de Lima principalmente, ¿no es cierto? Gente integrada. Entonces son ellos los que dan esta calificación y es un reconocimiento, pues, de que se trata en realidad de una especie de cogobierno, un cogobierno informal, diríamos, ¿no? Porque el cogobierno formal no existe. Su favor con este asunto de las AFPs, ¿no? El propio presidente de la CONFIEP, digamos, ha terminado consultando con ella. Hablan, ¿no? Conversan de los dos lados, cuando él quiere algo, cuando ella necesita alguna coordinación. Entonces ella también se ha convertido en una correa de transmisión entre esos dos gobiernos. Entonces la encuesta reconoce eso. ¿Y
¿qué le hace falta al Perú en temas de reformas económicas a este modelo aún vigente rumbo al Bicentenario? Teniendo en cuenta que aún falta un gobierno, que justamente va a estar en toda la pomposidad de celebración de este Bicentenario, pero ¿qué cambios hacen falta todavía desde el MEF sobre todo, ¿no? Sí, hay varios cambios que se tienen que hacer, ¿no? Cambios en la propia estructura de poder del MEF, que tiene excesivos poderes. Es necesario, en ese sentido, considerar una nueva reforma del Estado con sentido social, que separe la función de planificación del presupuesto del MEF, que se cree un Ministerio de Planificación Económico-Social unido, ¿no? Que no separe al mismo tiempo lo económico de lo social, es decir, que use un conjunto de indicadores donde tú ves el progreso, el crecimiento, ¿cierto? Y también el progreso social. De tal manera, para que según eso determines tus prioridades, ¿no? Y ciertamente tiene que haber un giro, pues, de 180 grados hacia una nueva política económica que no esté concentrada en las materias primas y que no esté favoreciendo a las grandes empresas, sino que busque una verdadera diversificación productiva que debe incluir el mercado interno, la industria nacional, que debe ser realmente inclusivo con la pequeña y mediana empresa, porque es la principal generadora de empleo, ¿no? Y que al mismo tiempo desarrolle capacidades competitivas en el exterior, ¿no? Aprovechando, sobre todo en el caso de la agricultura, que es el más crítico, los diversos pisos ecológicos, ¿no? Productos de exportación, digamos, de alimentos o de lo que fuere, de frutas, de cafés, ¿no es cierto?, que no se pueden producir en gran cantidad, pero dada la variedad climática que tiene el Perú y la calidad del suelo, etcétera, pueda, digamos, participar en el mercado mundial en condiciones competitivas. Un poquito de esto ha comenzado en el cacao, en algunas variedades de café, pero hay un gran camino por recorrer, ¿no? Y eso requiere Estado, requiere un Estado fuerte, ¿no? Y sobre costos de distinto tipo, porque te llegan los precios, ¿no es cierto? Y eso tiene que ser corregido. Hay un excesivo poder de las grandes corporaciones. Un país así no avanza. Claro que sí. Bueno, profesor Francisco, siempre será invitado para cualquier oportunidad para todos sus amigos de Caviar y Tintero Político. Muchas gracias.